Conceptos básicos de base de datos. Pues lo principal en las bases de datos relacionales son las tablas, que son la estructura donde vamos a guardar información, en donde vamos a tener nuestros registros y vamos a poder ir almacenando nuestros datos, ¿no? Entonces, una tabla es un conjunto de columnas que tienen un nombre único dentro de la tabla, un tipo de dato, una longitud, si va a permitir valores nulos o vacíos, si van a ser valores únicos, etc. Una tabla siempre debe tener una llave primaria. Esta llave por lo general está en una sola columna, que se llama, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo, personas, ID persona, pero existen tablas que van a tener una llave primaria compuesta, ¿no? Es decir, que de más de una columna forman la llave primaria. Pero ahora vamos a quedarnos con que nuestra llave primaria pues, es algo único del registro, que no se puede repetir. Hay tipos de datos en las columnas. Estos tipos de datos nos sirven para saber qué vamos a guardar dentro de nuestra estructura, ¿no? Por ejemplo, si vamos a guardar nombres, ¿qué tipo de dato vamos a permitir? Si es apellidos, ¿qué tipo de dato? Y si es fecha de nacimiento, ¿qué tipo de dato? Esto es importante porque debemos de aprender a definir bien nuestras columnas. Por ejemplo, si vamos a guardar texto, pues vamos a usar un varchar. Si vamos a utilizar número, pues vamos a utilizar el integer o number, como se llama en nuestro servidor de base de datos. Si el número va a ser muy pequeño, pues vamos a utilizar un tiny int, y eso le ayuda a la base de datos para saber que en ese campo solo van a haber números muy pequeños, menores a 1000, menores a 10,000, ¿no? El decimal, que es el que nos va a servir para almacenar valores con punto decimal. También tenemos columnas que nos van a ayudar a guardar mucha información. Por ejemplo, text nos va a ayudar, imaginemos que tenemos que guardar un tomo, no sé, de nuestra empresa y lo queremos guardar en una columna, que pues es un ejemplo un poco tonto, pero imaginemos que queremos guardar una gran cantidad de texto, pues podemos utilizar text. VLOOK es si queremos guardar en base de datos algún archivo, un audio, una imagen, pues el tipo de dato que vamos a usar es VLOOK. Date es para almacenar fechas, time para almacenar horas. Datetime es para almacenar las fechas con las horas y los minutos, ¿no? Y si queremos una estampa de tiempo o un momento único en el tiempo, pues utilizamos un timestamp, que ese sí nos va a guardar milisegundos y todo lo que necesitemos. Entonces, las columnas, aparte, pues tenemos que identificar, aparte de decirle cuál es su longitud, cuál es su tipo de datos, también tenemos que identificar nuestras llaves primarias, ¿no? ¿Cuál es nuestra llave primaria y cuál es una llave foránea? La llave primaria es el identificador único de los registros de la tabla, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso personas, su identificador 1 es ID persona, y en la tabla K tipo persona, su identificador único o primary key es ID tipo persona. Pero imaginemos que las personas tienen un tipo persona, entonces necesitamos agregar, para relacionar estas dos tablas, el ID tipo persona en la tabla personas. En ese momento estamos diciendo que ID tipo personas de la tabla personas es un foreign key. ¿Por qué? Porque este ID tipo persona en otra tabla va a ser un primary key, como es este caso, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Para qué? Pues para relacionar. Para relacionarlo, y más adelante vamos a ver que esto es la parte central, pues, del SQL. Aparte, cada columna va a tener una restricción, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir qué longitud, o sea, cuántos caracteres va a permitir, si va a ser nulo o no, es decir, que si vamos a permitir que esa columna no guarde nada, si va a ser autoincremental, por ejemplo, que nosotros no queremos llevar ese control, sino que automáticamente el mismo manejador de base de datos o el servidor de base de datos le va a ir asignando un valor. También le vamos a decir si es único, que es el unique. Esto nos va a decir para decir, bueno, este campo solo puede existir una vez con ese valor, ¿no? Por ejemplo, nuestras llaves primarias, como decíamos, son únicas, pero puede ser que en el caso de persona tengamos una columna que se llame RFC,
que quizás no es el no es la llave primaria, pero sí podemos decirle, bueno, esta columna también va a ser única, ¿no? Y luego pasamos a las relaciones, que es, como les comentaba, es lo más importante del SQL. Esto nos sirve para relacionar las tablas, ¿no? Porque estamos guardando mucha información en tablas y esa información debe de poder, o al menos debería de en su mayoría comunicarse y relacionarse con otras tablas. Por lo general, pues lo hacemos con las llaves foráneas, ¿no? Ese es como lo vamos a relacionar. Para eso es lo importante de la llave foránea dentro de una tabla. Ahora, ¿cómo lo vamos a relacionar? Por ejemplo, ¿cuántas personas cuántos tipos de persona tiene una persona, ¿no? O cuánto sexo tiene una persona, si tiene su sexo que es hombre o mujer, ¿no? Entonces vamos a decir cómo relacionamos cuál es la cardinalidad de esa relación. Se dice que es de 1 a 1, como en el ejemplo que le decíamos, que una persona solo puede tener un tipo de persona, es 1 a 1. 1 a 1 es cuando esa relación solo puede haber uno de cada lado. Por ejemplo, un presidente, ¿no? Imaginemos que tenemos la tabla de presidentes y una tabla de países. Vamos a decir, la relación entre la tabla de países y presidentes es de 1 a 1, porque no puede haber un presidente, una persona que sea presidente de 2 países, y no, un país no puede tener más de un presidente, entonces es de 1 a 1. Ahora sí, de 1 a muchos es cuando, por ejemplo, nosotros decimos, tenemos un catálogo de sexo, ¿no? De sexo de una persona, o de tipo de persona, y decimos, esta persona, hombre pueden ser muchas personas, entonces eso es de 1 a muchos, ¿no? O mujer puede ser muchas personas, porque pueden tener el sexo femenino, el sexo masculino, entonces esa relación es de 1 a muchos. Y si le invertimos, muchas personas tienen el sexo hombre, muchas personas tienen el sexo mujer, estamos diciendo que es de muchos a 1. Entonces, normalmente la de muchos a 1 no se usa, pero pues puede ser que en algún momento se los pregunten, pues es lo mismo que 1 a muchos, solo que invertido. Y de muchos a muchos es cuando podemos decir que muchos elementos de la tabla A pueden estar con muchos elementos de la tabla B. Si se dan cuenta, aquí ya no me sirve el foreign key, porque el foreign key me limita a 1, ¿no? A ser de 1 o a 1 a muchos, o muchos a 1, como dijimos. Pero de muchos a muchos no se puede. Hay una estrategia para hacer una relación de muchos a muchos, que es crear una tabla intermedia que nos permita tener esa relación de muchos a muchos. ¿Cuándo se puede usar una relación muchos a muchos? Por ejemplo, cuando imaginemos que estamos haciendo un sistema de mascotas y esta mascota lo atienden muchos médicos, ¿no? Entonces esta misma mascota pudo ser atendido por muchos médicos, pero este médico puede atender a muchas mascotas. Entonces ahí es donde decimos, necesitamos crear una tabla intermedia para hacer esa relación de muchos a muchos y que esto pueda persistir. Bueno, lo que decíamos, el ejemplo de 1 a 1, pues países presidentes, solo puede haber un presidente de un país y un país solo puede tener un presidente. De 1 a muchos o muchos a unos, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, tenemos materias y tenemos parciales. Quiere decir que una materia puede tener muchos parciales. Y de muchos a muchos es cuando les decía, ¿no? Un maestro puede dar muchas materias y una materia la pueden dar muchos maestros. Ok, hasta aquí esta parte del curso. Esto es parte de lo básico que tenemos que aprender de SQL.